Hace una semana estuve en el centro de Bucaramanga, que es la ciudad donde yo vivo, con mi familia. Fuimos al final de la tarde a visitar el café de un familiar que tiene en toda la esquina de la plazoleta Luis Carlos Galán, queda justo enfrente del Palacio de Justicia y al lado de la gobernación y al lado de la alcaldía. Esa plazoleta recibió su nombre del mártir de finales de los 80, Luis Carlos Galán Sarmiento, un candidato del Partido Nuevo Liberalismo fundado por él, que era el muy seguro ganador de la contienda electoral para la presidencia de la República del periodo 90-94. Eso fue a finales de 1989, a mediados, como en octubre, no recuerdo bien la fecha. La cuestión es que este candidato eh, se convirtió en una figura icónica de la historia de Colombia y cuyas banderas fueron recogidas por el que se constituyó como presidente de ese periodo, César Gaviria. Tomó las banderas, de hecho se las dieron los hijos de Luis Carlos Galán, y en nombre de Luis Carlos Galán, César Gaviria fue elegido presidente de la República. Mm, César Gaviria, del que muy pocos habían oído algo, no se conocía su pensamiento ni nada, o sea, se conociera el de Luis Carlos Galán, a quien representó César Gaviria. La cuestión es que esto que ha sucedido en las últimas semanas tiene como, no sé, un aire muy similar a eso. Al punto que lo que sucedió en Bogotá, que a Luis Carlos Galán lo asesinaron en un meeting en Suacha, eh, muy parecido al meeting en el que le hicieron, el de Miguel Turbay era un poco más pequeño, en un barrio de Bogotá, pero tiene como, o sea, en el imaginario colectivo inmediatamente se hizo la asociación con Luis Carlos Galán. Y este señor Miguel Turbay está a portas no solamente de ser un ícono, de ser un mártir como Luis Carlos Galán, sino que recordando en este instante el video de referencia de los últimos días del Che Guevara, en la primera parte de ese documental me llamó mucho la atención un testimonio de una de las campesinas. eh, Ese testimonio gira en torno a como una canonización apócrifa del, de la figura del Che Guevara. Incluso le asocian milagros, o sea, tiene casi toda una fe montada alrededor, oraciones, algo muy similar a lo que el pueblo, pues parte del pueblo venezolano y colombiano tienen alrededor de la figura del doctor José Gregorio Hernández, que son como santos no reconocidos por la iglesia, pero les dije apócrifos, pero que tienen una veneración similar a la de los que son reconocidos por la iglesia. Mm, la visita con mi familia la semana pasada a esa plazoleta que pues de la que hablo al comienzo de este video, es porque en esa plazoleta, en ese momento que fuimos, había se estaba terminando una jornada de 24 horas de duración, había unos escenarios montados, un sonido, o sea, toda una logística desplegada para que todas las iglesias de todas las religiones hicieran su aporte de oración por la salud de este señor Miguel Turbay. Y eso me dio a entender que se está gestando toda esa estructura de mártir y, no nos extrañe, canonización apócrifa del señor Miguel Turbay. Lo que pasó con el señor, con el Che Guevara y en toda esa figura
de todo ese icono y toda esa mitología que se generó al punto que sí, o sea, lo dice en el mismo documental, su imagen está en casi todo el mundo, ¿sí? En universidades y todo eso. Em, Da mucho para pensar en que hay una similitud también con lo que el señor Donald Trump muy magistralmente ha logrado hacer, no en uno, sino en dos periodos presidenciales en Estados Unidos a través de las redes sociales. Ese mensaje que he llevado, que sigue todos los preceptos de los 11 principios de Joseph Goebbels en cuanto a la propaganda, nos da bastante tela para cortar y de ahí es que yo tomo para redactar el reportaje que va junto a este video. Pero en realidad lo que me interesa en este video es dejar claro que manipular a la masa no es fácil, o sea, implica toda una infraestructura, toda una logística, toda una inversión de recursos impresionante, pero obviamente sus resultados le permiten un retorno de esa inversión bastante lucrativo. Nos da mucho para pensar y como comunicador social pues debo confesar que esa parte es la que no me gusta. Mi primera carrera es administración de empresas y sinceramente siempre me llama la atención la comunicación social, pero en el entorno organizacional, ¿sí? El periodismo y todo lo que implica ese universo de los medios de comunicación masivos, incluso los alternos, o sea, todo lo que tenga que ver con esa comunicación a lo social, a los mensajes al pueblo, a ese imaginario colectivo, me cuesta bastante trabajo asumirlo por situaciones como la del Che Guevara, como la de Miguel Turbay y como la de Donald Trump.